La huella femenina en la teología del siglo XIX, una mirada reflexiva desde el diccionario. Adentrarse en las páginas de un diccionario enciclopédico de teología del siglo XIX es como asomarse a un espejo del tiempo. Revela no solo las doctrinas de una época, sino también el pulso de una sociedad ya distante. Lo que emerge de este análisis es una imagen sorprendentemente compleja de la mujer, no solo como receptora de dogmas, sino como una figura activa, vulnerable y a menudo el centro de intensos debates de fe. La primera revelación es la fuerza silenciosa de la mujer en la vida práctica y espiritual. Lejos de la imagen pasiva que a veces se asocia a siglos pasados, el diccionario nos muestra a las ursulinas como verdaderas arquitectas de la educación femenina. No eran meras custodias de la fe, sino maestras que abrían las puertas del conocimiento académico y moral a sus alumnas. Preparaban a las niñas para roles cruciales en la sociedad. Su capacidad organizativa, su dedicación a la enseñanza gratuita y su impacto en Francia hablan de un liderazgo femenino que trascendía los muros del convento para influir directamente en el tejido social. De la misma manera, las uniones de caridad revelan una red de mujeres comprometidas con el auxilio directo. Visitaban hospitales, llevaban socorro a los hogares y consolaban a los moribundos. Estas fraternidades no solo mostraban una caridad profunda, sino también una impresionante habilidad para la gestión y la acción comunitaria, convirtiendo la fe en un motor tangible de bienestar. Sin embargo, esta imagen de fortaleza se contrapone con la cruda realidad de su vulnerabilidad. Las páginas del diccionario no evaden el lado oscuro de la época. Las narraciones sobre eventos históricos, como las invasiones bárbaras, pintan un escenario donde el honor de las mujeres, sus dignidad e integridad estaba en constante peligro. En esos tiempos de anarquía, la protección, a menudo, dependía de la intervención de obispos y religiosos, lo que subraya una posición de dependencia forzosa. Del mismo modo, la mención de vírgenes y religiosos dispersos por las persecuciones es un recordatorio de que ni siquiera aquellas dedicadas a la vida espiritual estaban exentas del sufrimiento y la desposesión. La mujer, en medio del caos, era a menudo la más expuesta. Interesantemente, la figura femenina también se proyecta en el corazón de los debates teológicos y morales más intrincados. Incluso en las herejías gnósticas, como la de los barbeliotas, aparecen figuras femeninas etéreas que eran fundamentales en sus complejas cosmogonías. Esto muestra cómo lo femenino era un arquetipo recurrente en la especulación divina. No obstante, el diccionario es implacable al condenar doctrinas que degradaban a la mujer, como las de los basilidianos, que justificaban el libertinaje, o, de manera más impactante, las de los baralotes, que reducían a las mujeres a mera propiedad colectiva. Estas condenas no solo defienden la ortodoxia, sino que también reafirman la dignidad intrínseca de la mujer frente a ideas que atentaban contra el matrimonio y la persona humana. El sacramento del bautismo, pilar universal de fe y dignidad. Cristiana. Es precisamente frente a estas corrientes de disolución moral donde el sacramento del bautismo emerge como un pilar universal de igualdad y dignidad. El diccionario enfatiza la alta idea de la santidad del matrimonio, elevando el rol de la mujer como esposa y madre dentro de un marco cristiano de fidelidad y respeto. Pero es en el bautismo donde la igualdad se manifiesta con mayor claridad, al borrar el pecado original y hacer a todos hijos de Dios y de la Iglesia. Este sacramento confiere la misma dignidad y gracia divina a hombres y mujeres por igual. Es una declaración teológica poderosa de la plena inclusión de la mujer en el plan de salvación. La discusión sobre los detalles del bautismo, su materia, forma, ceremonias y, crucialmente, su ministro, revela matices importantes. Materia. Se reafirma que solo el agua natural es válida, citando las palabras de Jesús:
si alguno no es regenerado por el agua y el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. La supresión protestante de la bendición del agua es duramente criticada, considerándose una disminución de la sacralidad del rito. Forma: la fórmula trinitaria establecida. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es la única esencial y válida. Se cuestiona la validez de ritos donde el ministro no pronuncia directamente la fórmula o no invoca explícitamente a las tres divinas personas. Ceremonias. Son consideradas de institución apostólica, como exorcismos, la renuncia al demonio, unciones y la vestidura blanca. El diccionario las juzga necesarias para inculcar una alta idea de la gracia recibida y de las obligaciones inherentes. La supresión de estas por parte de los protestantes es severamente criticada, calificándolas de supersticiones, lo que, según el autor, denota una comprensión inferior del sacramento. Ministro. Obispos y presbíteros son los ministros ordinarios del bautismo. Sin embargo, en un punto crucial para la mujer, se afirma explícitamente que en caso de necesidad puede ser administrado por toda clase de personas, inclusas las mujeres. Esta es una de las pocas y significativas ocasiones en que se le reconoce una capacidad ministerial, aunque extraordinaria y limitada a la urgencia, demostrando una pragmática apertura de la Iglesia en situaciones críticas. También se aborda la validez del bautismo administrado por herejes, que es válido si la forma y la materia son correctas. La necesidad del bautismo, el pecado original y las controversias sobre los párvulos. El diccionario profundiza en la necesidad intrínseca del bautismo para la salvación, un punto de profunda divergencia teológica en el siglo XIX. Refuta enérgicamente a anabaptistas y socinianos que negaban el bautismo a los niños, párvulos. El argumento central se basa en la práctica constante y universal de bautizar a los párvulos desde los inicios del cristianismo, respaldada por los padres de la Iglesia, y citas bíblicas que implican la capacidad de los niños para la regeneración. Fundamentalmente, introduce la doctrina del pecado original como la base ineludible para la necesidad del bautismo infantil. Se argumenta que los niños nacen con esta mancha heredada y que ésta no se quita por la fe, sino por el bautismo, haciendo este sacramento absolutamente necesario para su salvación. La temeridad de las posturas protestantes que niegan o minimizan el pecado original en los párvulos o su borrado por el sacramento, e incluso quienes afirman que la mácula persiste tras el bautismo, es duramente criticada. Para el autor, esta minimización lleva a la conclusión de que para los protestantes el bautismo ni es muy útil ni absolutamente necesario, una postura que se ve reflejada en la abstención de grupos como los cuáqueros. También se discuten costumbres antiguas como la de dilatar el bautismo hasta la muerte, práctica que la Iglesia no aprobaba, especialmente si era motivada por libertinaje. Se negaba el sacramento a personas consideradas infames o con oficios incompatibles con la santidad cristiana, a menos que renunciaran a ellos. Además, se refutan interpretaciones erróneas de pasajes bíblicos, como 1 Corintios 15:30, que sugirieron bautizar a los muertos, calificándolas de superstición de los marcionitas. Efectos del bautismo y la gracia santificante, una firme defensa de la ortodoxia. La sección sobre los efectos del bautismo es un campo de batalla teológico, clave contra lo que el diccionario denomina el error protestante. Se condena su visión de que la eficacia de los sacramentos solo excita la fe justificante, lo que lleva a inferencias erróneas como que el bautismo de Jesús no obra más que el de Juan el Bautista. Un punto crucial de controversia es la negación protestante de que el bautismo confiera la gracia santificante o imprima un carácter indeleble. Para ellos, si no hay carácter, no hay inconveniente en reiterarlo, y el sacramento impone solo la obligación de creer, no de observar los mandamientos. De esta abominable doctrina
se seguiría que el bautismo ni es muy útil, ni absolutamente necesario, una conclusión que el diccionario rechaza categóricamente, reafirmando la doctrina católica sobre sus efectos. El Concilio de Trento es presentado como la autoridad suprema que condenó todos estos errores, estableciendo la doctrina católica sobre el pecado original, la justificación por la gracia y los efectos del bautismo, incluyendo la gracia santificante y el carácter sacramental indeleble. En retrospectiva, este fragmento de diccionario es más que una simple compilación de términos. Es un reflejo de cómo la teología del siglo XIX no solo defendía sus dogmas, sino que también dialogaba con la sociedad, conformando y en ocasiones redefiniendo la posición de la mujer, desde su activa participación social hasta su vulnerabilidad y su rol, aunque excepcional, en los ritos sagrados. Es una invitación a apreciar la complejidad de su presencia en un mundo que, a través de estas páginas, se nos revela con mayor profundidad.